Podría haber entrado la reevaluación de valores hace 10 años. Todo lo dicho aquí es solamente mi opinión. Podríamos haber reevaluado hace 10 años más o menos. La respuesta corta, en mi opinión, es sí y no. Los malos tenían el control o tenían el control en su mayoría. Ataron al presidente Kennedy hace muchos años porque estaba coordinando el plan monetario respaldado por oro. Intentaron asesinar a Trump casi 20 veces. Tampoco querían la reevaluación porque los países habrían aumentado el flujo de efectivo creando independencia, poniendo en peligro su control de la pobreza, y los países globales quebrarían abriendo la puerta a la dominación y el control global. También se puede decir que si los malos, las 13 familias, querrían el control de la RB, los cuadrillones, lo que habría sido un desastre para la humanidad global. La Alianza Global, más aún el país catalizador de la realidad virtual, Irak, no estaba ni cerca de estar seguro o preparado hace 10, 5 o 3 años, pero no está hecho. Irak, Estados Unidos y otros países estaban en sus etapas finales de limpieza. Los países árabes deben haber exigido tratados, todos deben de estar de acuerdo. Agregue en el mundo estableciendo que todas las monedas participantes están respaldadas por oro, como los Estados Unidos, aproximadamente 100 años atrás. Todo esto y más ha sido controlado por las 13 familias durante 1000 años. Todo tenía que ser limpiado. Piénsalo, 13 familias controlando el mundo por más de 1000 años. Actualmente, las monedas de 209 países tuvieron que coordinarse sin mencionar su situación económica, su tecnología, para eliminar casi el 80% de lo dicho de todos los departamentos corruptos. Recuerde, estamos en el cambio global más grande para la humanidad en la historia. Tenemos una oportunidad en los últimos años. Sí, solo en los últimos años. La Alianza ha eliminado a las 13 familias en todo el mundo. Trillones fueron confiscados por Global Alliance, los sombreros blancos, los chicos buenos o como quieras llamarlos. ¿Todo para qué? Salvar a la humanidad, tal como la conocemos o creemos que la conocemos. Revaluación de la libertad. Autosuficiencia de 209 países. Nesara Gesara. Estamos en las etapas finales de revaluación de la moneda global, junto con Nesara Gesara. Sí, se perdieron muchas vidas con el C-19, operaciones especiales y más. Todo por el futuro de la humanidad. Todos tenemos que ser pacientes. La revaluación depende de Nesara Gesara y Nesara Gesara depende de la revaluación. Ambos juegan un papel en el juego de ajedrez, salvando a la humanidad. El mundo despertará pronto. Muchos estarán asustados y confundidos. Tenemos el control por primera vez en la historia global. Le debemos a la humanidad ayudar a educar al público, a pesar de algunas frustraciones y falta de paciencia y críticas. Querido suscriptor, quiero agregar por parte mía que hazte la siguiente pregunta. Así como hay mucha gente que ha estado exigiendo el tiempo y que ya le entreguen su dinero y que cuando Gesara y que cuando la revaluación y que cuando abren en mi país, quiero decirte algo. Más bien preguntarte algo. ¿Qué has hecho para merecer abundancia? ¿Has hecho bien tu trabajo interno? ¿Estás bien con los demás? ¿Te amas a ti mismo y a los demás? Todo es merecimiento. Y te voy a recordar una cosa. Quien controla todo esto es el sistema cuántico. El sistema cuántico tiene la capacidad de saber si una persona es merecedora o no de abundancia. Reiterando, Gesara Nesara no va a volverte millonario. Va a ayudarte a que tengas abundancia justa, a que te alcance para pagar las cuentas, tener una vida digna, pero nada más. Entonces, ¿qué has hecho para merecerlo? Ahora,
también te explico. Todos somos merecedores de amor, de abundancia y de estar bien. Pero, ¿tú qué has puesto de tu parte para ganártelo? Te lo dejo de tarea. Y también quiero agregar que todo va a cambiar. Así te diga lo contrario. Hay que tener mucho cuidado a quien le platica a uno todo esto, ya que cuando las otras personas no están preparadas para este tema, para creer lo que viene ya, te van a tildar de loco. Así igualito, exactamente igual a cuando se les dijo, no te pongas la aplicación en el brazo, esa aplicación para curar al animalillo infeccioso que anda por allí, que tuvimos y nos provocó un encierro de 2 años o más. No lo creyeron. ¿Cuánta gente conoces? Pregúntate tú. ¿Cuánta gente conoces que después de que se hayan puesto 4 aplicaciones en el brazo o más, no empezaron con problemas de salud o hasta trascendieron? Aquí es lo mismo. Si no te creen, simplemente respeta su opinión y su punto de vista, ya que esa es su verdad, no la tuya ni la mía. Cada quien tenemos nuestra propia verdad y tenemos la razón. Al menos eso creemos. Mejor te invito a que tengas compasión por esta persona. Normalmente, quien le presenta un cambio de vida y si les presentas el modo de que va a cambiar su mundo, a nadie le gusta, les da miedo. Entonces es mejor respetar desde ese punto de vista propio, interior, pidiendo que obviamente se le abra su corazón y su mente si es que quieren recibir este beneficio. Hay una recomendación también que quiero hacerte. Si eres un tenedor de bonos, no sé si te lo han dicho, me imagino que sí, porque debes de estar informado para esto. Hay que tener mucho cuidado. No puede uno andar presumiendo a todo el mundo que ahora eres millonario. Si es así, quiero decirte que el sistema cuántico va a quitarte cada centavo que posees. Así es, ya que está destinado la mayor parte de ese dinero, la cantidad que tú designes y quieres ayudar, para ayuda a la humanidad precisamente. Y de todos modos se va a ocupar esa cantidad del total que te quitaron para ayuda a la humanidad. Lo mejor y más bonito es que ayudes y te quede lo suficiente para vivir perfectamente bien, y puedo decirte que lo que te quedaría podría ayudar a vivir bien también a varias generaciones debajo de ti. Entonces, creo que siendo un regalo de Dios, porque así es, esto es una bendición, tanto Gesara, la evaluación, el intercambio, la redención de valores, es un regalo divino, pero es para ayudar a los demás. Esto va a generar conciencia y abrir todas las conciencias de este planeta. Una vez que el ser humano tiene en su mesa, tiene alimentos, están cubiertas sus necesidades básicas, créeme, la espiritualidad comienza a entrar en su corazón. ¿Por qué? Porque una vez liberado de deudas, de problemas, tienes la capacidad de dejarte sentir, de pensar, de elevar tu conciencia, arreglar tu interior, amarte, amar a los demás. Ese es el objetivo principal de que todo mundo tenga una bendición y una vida buena. Esto es lo que nos espera. Entonces ya queda muy poco tiempo para que arranque todo esto. Ten paciencia y fe.